¿El gobierno de Venezuela utiliza la democracia para delinquir? ¿En verdad son narcoterroristas? Durante años, Venezuela ha sido el epicentro de una de las crisis políticas, económicas y humanitarias más complejas del hemisferio occidental. Pero más allá de la hiperinflación, la migración masiva o la escasez de alimentos y medicinas, existe una acusación que ha resonado con fuerza en los pasillos del poder global, y es que el gobierno venezolano, bajo la figura de Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez, no solo ha tolerado sino que ha participado activamente en actividades vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. Esta afirmación, que suena como un argumento de película de espionaje, ha sido respaldada por investigaciones judiciales, informes de inteligencia y declaraciones oficiales de algunas de las potencias más influyentes del mundo. ¿Es cierto que el régimen venezolano es una fachada que oculta una red de narcoterrorismo? Para responderlo, debemos revisar lo que han dicho Estados Unidos, la Unión Europea, organismos internacionales y hasta antiguos altos funcionarios del propio gobierno venezolano. Desde hace más de una década, Estados Unidos ha señalado repetidamente a Venezuela como un refugio seguro para el tráfico de drogas. En 2020, el Departamento de Justicia elevó la acusación al siguiente nivel: imputó formalmente a Nicolás Maduro y a más de una decena de altos funcionarios venezolanos, incluyendo al actual ministro de Defensa y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, por cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos. Según la Fiscalía estadounidense, estos líderes formaban parte de un cartel, de una red criminal que utiliza la estructura del Estado venezolano para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, muchas veces con la protección de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la entonces primera dama Silvia Flores, detenidos en Haití en 2015 con 800 kilos de cocaína con destino a Nueva York. Su juicio en Nueva York terminó con condenas de 18 años de prisión, y durante el proceso se presentaron grabaciones en las que presumían que el gobierno los protegía. Pero no solo son acusaciones judiciales. En 2005, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, suspendió su cooperación con Venezuela tras denunciar que altos mandos militares y funcionarios del gobierno estaban involucrados en el tráfico de drogas. Desde entonces, múltiples informes del Congreso estadounidense y de agencias de inteligencia han reiterado que Venezuela se convirtió en una plataforma de tránsito clave para el narcotráfico, especialmente para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, organización que Estados Unidos considera un grupo terrorista. En 2008, un informe del Departamento de Estado ya advertía que elementos del gobierno venezolano cooperan con la FARC en el tráfico de drogas y en el suministro de armas. Esta relación se profundizó durante el gobierno de Chávez, quien mantuvo una alianza ideológica con la FARC y rechazó reiteradamente extraditar a sus líderes a Estados Unidos. La Unión Europea, aunque más cautelosa en sus declaraciones públicas, también ha expresado preocupación. En 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que denunciaba la creciente evidencia de vínculos entre altos funcionarios del régimen de Maduro y actividades de narcotráfico, y pedía a los Estados miembros que investigaran posibles lavados de dinero vinculados a Venezuela. Aunque la UE no ha emitido sanciones directas por narcoterrorismo, ha congelado activos y prohibido la entrada a Europa de decenas de funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos y corrupción sistémica, muchas de las cuales están entrelazadas con actividades ilícitas. Más revelador aún son los testimonios de exfuncionarios del régimen. En 2020, Cliver Alcalá Cordones, un general de la Guardia Nacional Bolivariana que desertó y se entregó a Estados Unidos, confesó ante un tribunal en Nueva York que desde al menos 2005, altos mandos del gobierno venezolano, incluyendo a Maduro, que tiene a su cabeza una recompensa de $50 millones, coordinaban con la FARC el envío de cocaína a cambio de armas y apoyo político. Alcalá afirmó que el tráfico de drogas no era una actividad marginal, sino una política de Estado diseñada para financiar al régimen y debilitar a Estados Unidos. Su testimonio fue corroborado por otros exaltos cargos, como Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar y ex embajador en España, quien en 2019 fue detenido en Madrid y extraditado a Estados Unidos, donde también cooperó con la justicia estadounidense.
Carvajal admitió que el gobierno venezolano permitía que las FARC operaran libremente en territorio venezolano, cultivaran coca y utilizaran puertos y aeropuertos estatales para exportar droga. Pero, ¿por qué Venezuela se convirtió en un paraíso para el narcotráfico? La respuesta está en la combinación de un Estado debilitado, una fuerza armada cooptada y una política exterior alineada con actores hostiles a Occidente. Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro heredó no solo una economía en caída libre, sino también una estructura de poder profundamente infiltrada por redes criminales. Con la caída de los precios del petróleo y las sanciones internacionales, el narcotráfico se convirtió en una fuente alternativa de ingresos para sostener al régimen. Según un informe del Center for Strategic and International Studies, CIS, de 2021, el tráfico de drogas generaba al menos $1.000 millones anuales para el gobierno venezolano, una cifra significativa en un país con un PIB colapsado. Además, la complicidad no se limita a la FARC. En los últimos años, han surgido pruebas de vínculos con el cartel de Sinaloa en México y con grupos del crimen organizado en Europa. En 2022, la policía española desmanteló una red que lavaba dinero venezolano a través de empresas fantasmas en Madrid y Barcelona, vinculadas a altos funcionarios del chavismo. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, ha señalado que Venezuela es uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia África Occidental y Europa, rutas que antes eran controladas por carteles colombianos y mexicanos, pero que ahora están operadas con la connivencia del Estado venezolano. En este contexto, las acciones de Estados Unidos han escalado de lo judicial a lo operativo. En los últimos 2 años, la Armada de Estados Unidos, en coordinación con la Guardia Costera y la DEA, ha intensificado operativos contra embarcaciones venezolanas sospechosas de transportar drogas en el Caribe. En marzo de 2024, buques de guerra estadounidenses interceptaron y destruyeron 3 lanchas rápidas que partieron desde el estado venezolano de Sucre con más de 1.200 kilos de cocaína a bordo. Estos hechos se repitieron en el año 2025. Según el Comando Sur de Estados Unidos, estas embarcaciones no solo carecían de documentación marítima, sino que contaban con sistemas de comunicación encriptada y rutas evasivas típicas de operaciones respaldadas por estructuras estatales. En julio del mismo año, un operativo conjunto con autoridades de Aruba y Curazao resultó en la incautación de una embarcación pesquera venezolana camuflada que transportaba casi 2 toneladas de cocaína. Su capitán, un exoficial de la Armada Bolivariana, confesó bajo interrogatorio que recibía órdenes directas de un mando en Puerto La Cruz vinculado al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Estos ataques no son meras redadas policiales, sino que representan una política deliberada de disuasión y desmantelamiento de las rutas marítimas utilizadas por el régimen venezolano para mover droga. El almirante Craig Fowler, el jefe del Comando Sur, declaró en 2023 que Venezuela ya no es solo un país de tránsito, sino un actor activo en la logística del narcotráfico global, y responderemos con toda la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Esta postura ha sido reforzada por la reciente autorización del Congreso estadounidense para ampliar las operaciones de interdicción más allá de las 12 millas náuticas, permitiendo a la Armada actuar incluso en aguas internacionales cercanas a la costa venezolana, donde antes operaban con impunidad estas embarcaciones. Sin embargo, es importante matizar que no todos los países coinciden en la gravedad de estas acusaciones. Rusia y China, aliados estratégicos de Venezuela, han rechazado sistemáticamente las imputaciones de Estados Unidos, calificándolas de guerra jurídica y fabricaciones para justificar una intervención extranjera. Ambos países han protegido a Venezuela en foros internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, y han seguido brindando apoyo financiero y militar al régimen. Irán, otro aliado cercano, también ha fortalecido su presencia en Venezuela, con acuerdos petroleros y militares que, según inteligencia estadounidense, incluyen el uso de aerolíneas iraníes para transportar droga y armas. En resumen, la evidencia acumulada por tribunales, agencias de inteligencia y testigos protegidos sugiere que el gobierno venezolano no solo ha tolerado el narcotráfico, sino que lo ha institucionalizado como una herramienta de poder y financiamiento. Las principales potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, lo consideran un caso claro de narcoterrorismo de Estado, mientras que sus aliados geopolíticos lo niegan o lo minimizan.
Lo que está en juego no es solo la suerte de Venezuela, sino la estabilidad regional y la lucha global contra el crimen organizado. Y aunque el régimen de Maduro sigue negando las acusaciones, los hechos, respaldados por documentos judiciales, confesiones bajo juramento y operativos militares recientes contra embarcaciones venezolanas cargadas de droga, pintan un panorama inquietante, un Estado que, lejos de combatir el crimen, lo ha convertido en su principal aliado. Si quieres mantenerte informado sobre tendencias actuales innovadoras que están dando forma a nuestro futuro, te invitamos a suscribirte a este canal. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, si te interesa profundizar en este tema o tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por acompañarnos en este recorrido, nos vemos en el próximo vídeo.